uso la palabra a nuestra audiencia, bueno, a nuestros integrantes que nos acompañan en este momento. Le voy a dar el uso de la palabra al licenciado Pascual Hernández Mergol, que es exdirector general del Centro de Justicia Alternativa de octubre de 2008 a mayo del 2017. Por favor, licenciado Pascual, tiene el uso de la palabra. Claro que sí, gracias. Nada más que no me dejan todavía verme. No puedo yo abrir mi cámara, pero ya estoy con ustedes. Bueno, en primer lugar, efectivamente tuve el privilegio de dirigir el Centro de Justicia Alternativa y prácticamente todos los certificados de ustedes, de los mediadores privados certificados en la Ciudad de México, fueron firmados por su amigo Pascual Hernández, que me da gusto saludarlos. Como hemos visto, la iniciativa aparentemente pretende ser la génesis de la justicia alternativa en el país, echando por la borda toda la experiencia que existe en el país desde 1997 y sin tomar en cuenta la legislación que existe en los estados de la República. No veo la necesidad de que se tenga que inventar algo sin tomar en cuenta lo que ya existe. Por ejemplo, en el tema del modelo de mediación privada, sin duda, el más acabado, el que funciona muy bien y que está reconocido a nivel internacional, incluso por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el modelo de mediación privada de la Ciudad de México. ¿Por qué no se toma de las legislaciones de los estados lo mejor para que se haga una nueva ley, una ley general que, como hemos visto en todos los foros, en realidad la que se presentó el día 20 de julio requiere de una cirugía mayor? Pues valdría la pena reconocer que no es una iniciativa afortunada y mejor presentar una propuesta que sí lo sea y que pueda tener, por ejemplo, que la formación de mediadores y conciliadores quede en las escuelas judiciales de los centros de los tribunales locales, incluso del Poder Judicial Federal, en el caso de que hubiera un centro de justicia del Poder Judicial Federal, en vez de que esté fuera de los poderes judiciales. Pues para eso existen esas escuelas judiciales, por un lado. Luego, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que se ha mencionado el caso que es el más avanzado, porque los convenios tienen el carácter de cosa juzgada y de instrumento público, pero efectivamente para que sean considerados cosa juzgada, lo han padecido todos ustedes, pues el Centro de Justicia Alternativa ha puesto ya muchos obstáculos a los mediadores privados, por ejemplo, en el registro de convenios. Debiera de ser un registro de convenios digital para que puedan registrarse los convenios en cualquier momento y no estar sujetos a los horarios ni calendarios del Centro de Justicia Alternativa. Y si se tomara como modelo a nivel nacional lo que ya está avanzado en la Ciudad de México, pues va a ser de utilidad, porque finalmente la responsabilidad de la mediación y del convenio pues corresponde al mediador público, al mediador privado certificado, que en el caso que existe en la Ciudad de México fue capacitado, certificado, registrado y es supervisado a partir de una norma técnica de competencias laborales que podría tomarse como modelo para que a nivel nacional existiera algo similar. Sé que hay otras personas que desean participar y yo les saludo a todos y muchas gracias a los señores senadores Martí Batres, lo mismo que a Miguel Ángel Mancera, a la magistrada Paula García y a todos por haber participado. Nosotros, en lo personal, yo estoy a las órdenes de este proyecto tan importante en el que he tenido oportunidad de participar desde el 2008 y luego en la construcción de lo que fue la propuesta de iniciativa de reforma a la Constitución en 2016 a partir de un grupo de trabajo organizado por el gobierno de la República que se llamó Diálogos por la Justicia Cotidiana. Entonces, vamos en buen camino. Qué bueno que existe el entusiasmo de los señores senadores de finalmente que sí se expida esta ley. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias, licenciado Pascual Hernández. Voy a ceder la palabra al licenciado Nicolás Vázquez, que está pidiendo la palabra. Por favor, si toma uso de la palabra, por favor. No sí, voy a activar mi video. Perfecto, muchas gracias. Gracias, un privilegio participar en este conversatorio y compartir con ustedes esta charla. Y me presento rápidamente, soy Nicolás Vázquez Alonso,
soy notario público de la ciudad de Puebla, soy mediador certificado, soy presidente de la Asociación de Mediadores del Estado de Puebla y además soy un ferviente promotor de la mediación porque sé que ella nos va a brindar algo que nos hace mucha falta a los mexicanos y que es paz social. Y inicio brevemente con algunos comentarios o reflexiones en relación con un par de artículos de la ley. En el artículo 5 que habla de los presupuestos o supuestos procesales, la ley debe facilitar el acceso a la justicia y si bien la obligatoriedad a que se refiere este artículo es un gran avance en la promoción de la mediación, yo creo que la iniciativa podría ser aún más ambiciosa y eficiente, propiciando que la mediación pudiera ser antes de fijar la litis y no después de haberse fijado. Porque la realidad es que la litis se fija una vez que está hecha la declaración de guerra. Y en ese momento puede ser que sea más complicado que las partes abran su corazón a un tema de una mediación. Y en relación a lo que mencionaba el senador Mancera, tiene mucha razón. Creo que la ley debe de aclarar que la obligatoriedad no es a la mediación, sino a una sesión informativa o a una premediación, la cual a mi juicio sí pudiera ser obligatoria. Y ya las partes, conociendo la mediación, entonces decidir si van con ella o si se van directamente al ring del sistema adversarial. En el artículo 8 de la integración del sistema, me pregunto, como seguramente todos nosotros lo hemos hecho, si esta ley se refiere a un tema propio de justicia, e incluso a un derecho humano que es el acceso a la justicia, ¿no acaso la justicia está a cargo de los órganos jurisdiccionales, federales o estatales? Entonces, ¿qué sentido tiene involucrar a la Secretaría de Gobernación y su unidad de apoyo al sistema de justicia cuando para ello están precisamente los poderes judiciales, federales y estatales? En el artículo 23, que se refiere a los requisitos para la autorización para ejercer como persona facilitadora, todos recordamos cómo las presiones internacionales consiguieron que los legisladores federales, hace ya algunos años, aprobaran una ley general de medios alternos, solución de controversia y algunas disposiciones del Código de Comercio, cuya minuta quedó congelada en el Senado, y en la cual incluso se señalaba expresamente que los mediadores comerciales no requerirían de certificación alguna para poder hacer mediaciones en México. Con lo cual es evidente que todas las mediaciones comerciales se irían de México a despachos internacionales, sobre todo norteamericanos. ¿No sería prudente que en este artículo se fijaran ciertos mínimos, como por ejemplo la obligatoriedad de ser mexicano para poder ser persona facilitadora, certificada y o autorizada, como atinadamente comentó el senador Martí Batres, y efectivamente con las reflexiones que señala con precisión el doctor Mancera, revisando a fondo el tema de la no discriminación. El artículo 25, en donde habla de los efectos de cosa juzgada, los efectos del convenio ante persona certificada. Aunque en la iniciativa no se aclara, en la exposición de motivos creo que sí lo hace, la distinción de que los acuerdos de mediación celebrados ante facilitadores privados y privados certificados no tienen efecto de cosa juzgada. No así aquellos otorgados ante el facilitador certificado y autorizado que sí lo tienen. Pero no veo ninguna de estas disposiciones cómo se va a lograr que dicho nivel de facilitadores puedan garantizar no solo sus estándares de competencia, sino también que su acuerdo no vaya a ser vulnerable ante alguna nulidad por resultar contrario a un tratado internacional, a una disposición de orden público, o que afecte derechos de terceros o vulnere derechos humanos. Conocimientos que no creo que el conocer de la Secretaría de Educación Pública pueda abarcar. El artículo 30, que habla de la certificación del estándar de competencia, considero que es deseable, evidentemente, que todos los mediadores tengan su certificación para mejorar la calidad y eficiencia en los servicios de mediación. Sin embargo, nuevamente aparece aquí la pertinencia de que sea el Poder Judicial quien coordine estos esfuerzos de las instituciones certificadoras y diseñe los estándares de competencia. ¿Y quién mejor que el propio Poder Judicial para ser el rector en el tema de la certificación? ¿Y quién mejor que esta ley federal para reglamentar, coordinar, estandarizar o fijar esos mínimos ideales que debieran acatar todos los poderes judiciales estatales? El artículo 44 tal vez no es tan importante, pero habla de las personas que pueden asistir a las sesiones.
Y yo creo que por el momento no es prudente que puedan asistir a las sesiones personas que no estén involucradas en el conflicto, personas ajenas al conflicto, mucho menos los abogados patronos, porque directa o indirectamente van a ejercer una presión en los mediados y seguramente esto podría afectar esa libertad que deben de sentir los mediados al estar en una mediación. Basta una mirada del abogado sin tener que abrir la boca para darle al mediado alguna instrucción, ya sea aceptando o no aceptando alguna de las propuestas que estén planteando en la mesa. Y finalmente el artículo 48, que también es importante, en que habla de la cosa juzgada. Este artículo, además de otros muchos que considero muy adecuados y que cumplen con el objetivo de una ley general de fijar los básicos de la actividad, sin embargo, tal vez yo le agregaría que tanto las personas facilitadoras o las integrantes de los centros de justicia alternativa, exclusivamente en el ámbito de su actividad de mediadores, cuenten con la fe pública que se ha hecho mención ya en este foro, para que se le brinde al documento la calidad de prueba plena, así como para poder expedir los documentos, la certificación de los documentos que estén adentro del documento, las copias de los convenios, etcétera. Y finalizo comentando que en Puebla nuestra ley no faculta al centro de mediación a hacer una revisión de nuestros acuerdos de mediación. Seguramente esto va a tener que reglamentarse, pero por el momento el efecto de cosa juzgada se le otorga a nuestros acuerdos única y exclusivamente con el registro de nuestro acuerdo, el cual, salvo evidentes anomalías que pudiese llevar, pudiera objetar o pudiera rehusarse el centro de mediación a inscribir. Eso a nosotros nos ha facilitado mucho el trámite porque al presentar nuestro acuerdo simplemente se registra como si fuera registro público de la propiedad. La calificación pues tendría que ser muy básica, si no llevara fecha, si no llevara las firmas o si no llevara la identificación de las partes o si no contuviera las obligaciones y derechos, etcétera. Pero en el fondo el centro no se involucra. Entonces a nosotros eso nos ha facilitado mucho que nuestros acuerdos de mediación surtan efecto de cosa juzgada. No me queda más que agradecer a todos ustedes la paciencia, su participación en este foro en el cual yo quedo gratamente agradecido por que me hayan invitado y permitirme aprovechar estos minutos para platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Nicolás Vázquez. Me parece muy importante el aspecto del procesal, en donde la obligatoriedad se da cuando se fijen los puntos controvertidos, lo cual es como contrario a la misma imagen de la misma mediación, ya que al fijarse la litis, pues ya las partes forman posiciones. Ojalá que esta etapa se trasladara a una etapa inicial, antes de que llegaran a los juzgados. Muchas gracias por su participación. Tengo también para preguntar al licenciado Alberto Sánchez. Por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Felicidades a la organización de este evento. Felicidades a los expositores. Quiero manifestar sobre todo mi agradecimiento a los puntos expuestos muy clara y precisamente formulados por los dos senadores, y me da mucho más gusto todavía observar que tienen claro el objetivo y la finalidad de estos conversatorios, puesto que hay una gran inquietud acerca de lo que es la prestación del servicio de mediación a nivel nacional, y que en México lleva la experiencia aproximada de 20 años en el ámbito judicial. Pero aquí quisiera yo tratar un punto que he reiterado desde que yo inicié mi actividad como mediador y me certifiqué como mediador privado por el Tribunal Superior de Justicia, y lo expresé inclusive a mis capacitadores y al propio tribunal, y aquí en este foro quisiera yo señalarlo. Es el momento en que debemos analizar y reflexionar y tomar conciencia de un aspecto fundamental de los mecanismos alternativos de solución de controversias. El punto de que son mecanismos alternativos a los procesos judiciales. ¿Y por qué nacen estos? En mis manos
cayó con mucha bondad e importancia en mi vida un libro que publicó el presidente Gaviria en la ciudad de Colombia, cuando fue presidente, y determinó y explicó allí el por qué generó un decreto a nivel nacional para descongestionar la actividad judicial, precisamente por la situación en la cual nuestros tribunales se encuentran el día de hoy, y más agravada la situación con la pandemia que estamos viviendo. Entonces quisiera yo que en el reto que siempre se ha mencionado de que la mediación y los mecanismos alternativos de solución de controversias representan un cambio de paradigma en el ejercicio del derecho y en la aplicación de la justicia, el cambio de paradigma efectivamente lo representa la circunstancia de que pensemos y reflexionemos de que el principio de voluntariedad rector de la mediación no tiene por qué verse conflictuado, o tenemos que perder el miedo al tabú de que si establecemos, como muy bien lo acaba de mencionar la persona que habló antes que su servidor, se genere en una etapa previa al establecimiento de la litis en un procedimiento judicial, bien tendría que entonces, como en Estados Unidos, en la preparación de un juicio, el juez al ver que efectivamente le presentan un caso y si ve que hay posibilidades para que se solucione, manda a las partes ante un mediador para que tengan con tiempo suficiente la posibilidad de resolverlo. En México no existiendo esa situación porque existe el procedimiento judicial definido con sus etapas y como muy bien lo ha dicho, se establece la litis en cuanto a las partes, uno presenta la demanda y el otro la contesta. Tenemos que perder el miedo a decir y establecer que la mediación pueda establecerse como un mecanismo alternativo de carácter obligatorio en cuanto a la información y en cuanto a su ejercicio como derecho humano en el procedimiento, porque solo así vamos a lograr terminar con el grave congestionamiento de trabajo que los tribunales tienen y que no se ha resuelto a lo largo de los años, ni estableciendo reformas procesales importantes, ni estableciendo modificaciones a las etapas del procedimiento, como ya llevamos casi 20 años en que se simplificaron los tiempos procesales, que anteriormente una etapa de un juicio normal, llegando a sentencia, era de 1 año, hoy pueden ser 6 o 8 meses. La búsqueda es aligerar la carga procesal. El objetivo y la finalidad debería ser descongestionar la actividad judicial y permitir que la mediación ejerza una función de carácter social inevitablemente necesaria de apoyo a los tribunales. Es entonces que mi pensamiento y propuesta es estas dos propuestas de decreto que se han establecido en el Congreso, una que partió de la Cámara de Diputados y la otra que está partiendo de la Cámara de Senadores. Una de ellas sí menciona que debe tener carácter obligatorio la mediación. Y creo que debemos tomar ese punto y expresar que estamos de acuerdo en cuanto que la mediación es un mecanismo que puede permitir a los justiciables, como lo dicen los principios de los mecanismos alternativos y de la mediación, un acceso más directo y eficaz a la justicia, lo que los procesos judiciales no han cumplido. Y si eso es lo que tenemos enfrente y esa es nuestra realidad, entonces la necesidad es que generemos el acceso directo y más eficaz que en los procesos judiciales. Y esa es la oportunidad de la mediación. La oportunidad de la mediación es que le perdamos el miedo a hablar de que se establezca su obligatoriedad dentro del proceso judicial, porque no se rompe el principio de voluntariedad. La voluntad va a ser que las partes establezcan la solución y que las partes definan las opciones que pueden encontrar de solución para su problema, y que cuando lo encuentren con la guía de un mediador, se establezca a través de un convenio y se definan los términos y condiciones para su cumplimiento. Esa es la importancia de lo que tenemos que reflexionar claramente y quitarnos el tabú de la mente de que, no, es que va contra el principio de voluntariedad. No, señores, la voluntariedad es que las personas son dueñas de la solución. Nosotros no somos quienes vamos a determinar la solución.
nosotros vamos a permitir que las personas encuentren el camino adecuado del diálogo, de la comunicación, del razonamiento de sus circunstancias, de su entendimiento nuevo, para encontrar las soluciones. Y es entonces cuando esa voluntad, esa es la que en un momento dado es el principio rector de la mediación, se cumple. No porque les impidamos en un momento acudir o no a los procesos judiciales y establecerse como principio prerequisito preprocesal, agotar la mediación. No, señores, no conflictúa una cosa con la otra. Al contrario, se cumple un principio de beneficio social y de descongestionamiento judicial que es necesario llevar a cabo, porque nuestros tribunales, y en la Ciudad de México ponemos siempre la mención por delante, es el tribunal más grande del mundo. En otros países del mundo y en cualquier estado de otro país existe 1 o 2 tribunales y quizás la intervención de la Corte como el último extremo de la justicia. Nuestro país no. En nuestra Ciudad de México existen 60 tribunales de una materia, 60 tribunales de la otra. Por favor. Somos el tribunal más grande. Termino ya mi intervención. Entonces, señores, es el momento de romper el miedo, de cambiar el paradigma y de pensar que el principio de obligatoriedad para que se establezca la mediación y por un proceso no rompe con el principio de voluntariedad que es rector de la mediación. Muchas gracias y espero que lo tomen mucho en cuenta los senadores, porque es importante que para beneficio social y beneficio de la justicia podrá llegar a los justiciables, se tome en consideración este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo que Miroslava Hernández declinó su participación, entonces para finalizar, no sé si el senador Martí Batres o la magistrada Paula García Villegas o el doctor Otón quisieran hacer una última reflexión en relación a los comentarios. ¿No? El senador Martí Batres tiene el uso de la palabra, por favor. Bueno, encuentro coincidencias muy importantes en varios temas, preocupaciones comunes sobre los temas de la certificación, la fe pública, el tema penal, el tema de la nacionalidad, el tema de la adscripción. Ahí encontramos muchas coincidencias. Hay debate interesante sobre el tema de la obligatoriedad. Creo que hay que profundizar ese debate. Y hay muchos otros aspectos particulares que se deben de mejorar. Coincido en que tiene que haber uno o varios parlamentos abiertos. Debe haber varios parlamentos abiertos para que lo que se apruebe por el Senado eventualmente sea de la mejor calidad legislativa. No tenemos un plazo perentorio, no es algo que tengamos que aprobar forzosamente en septiembre o en octubre o en noviembre. Es decir, hay tiempo, tampoco hay que dejarlo congelado ni que se vaya de manera indefinida. Hay que resolver este tema. Hay voluntad y hay entusiasmo, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Y sí hay temas que implican correcciones importantes a la iniciativa. Si es que queremos contribuir a la justicia, porque finalmente cuando hablamos de justicia alternativa estamos hablando de justicia. Y cuando se habla en la Constitución de prever los mecanismos alternativos de solución de controversias, se está hablando del derecho a la administración de justicia. Entonces, lo tenemos que hacer de la mejor manera. Y hay mucha gente que sabe, hay mucha gente que conoce, y hay que escucharla para que sean nuestros interlocutores fuera del Senado o interlocutoras, y podamos mejorar la iniciativa al hacer el dictamen. Ahora, de manera particular quiero referirme al tema de la nacionalidad. El senador Mancera, que desafortunadamente se tuvo que ir, mencionaba que en el tema de la nacionalidad ha habido reformas para que se permita que extranjeros puedan ser titulares de organismos públicos, pero creo que es probable que haya una confusión en lo que dice el senador Mancera, porque no tengo yo seguridad de que extranjeros puedan ser titulares de entes públicos.
No, o sea, extranjeros no pueden ser legisladores, no pueden ser gobernantes. Y tuvimos una discusión particular sobre el caso de los titulares de organismos descentralizados a los que se exigía ser mexicanos por nacimiento. Y se hizo una reforma para quitar esa obligación y dejarla simplemente en ser mexicanos. Pero eso mantiene la nacionalidad. Es decir, no se ha hecho ninguna reforma para que extranjeros puedan ser titulares de órganos descentralizados. La reforma es para que los mexicanos que sean titulares de órganos descentralizados puedan ser mexicanos por nacimiento o mexicanos por naturalización. Es decir, de todas maneras se requiere la nacionalidad mexicana. Ya no está el doctor Mancera para precisar su punto de vista al respecto, pero me parece que este tema de la nacionalidad es de la mayor importancia. Aquí alguien más abundó, no sé si don Nicolás abundó en este tema, de la importancia, creo que Nicolás Sánchez, de la importancia de la nacionalidad precisamente frente a los riesgos del comercio internacional. Estamos hablando de poderes económicos muy grandes que tienen sus propios intereses y los debemos regular, pero con un interés de beneficio para México. Entonces, ahí creo que es una cuestión de responsabilidad muy importante. Además de las observaciones que tienen que ver con lo que venía. Algo pasó. No se escucha, senador. Se trabó la imagen, Anita. Sí, en lo que se restablece, el senador, le damos el uso de la palabra a la magistrada Paula García Villegas, en lo que puede reconectarse el senador sí. Martí Batres. Gracias. Yo, Martí, lo que a mí me interesaría, doctor Otón también, y José Luis Leti, que me presidieron, el señor notario Nicolás, que también licenciado Pascual, Alberto, que me precedieron en el uso de la palabra, es evitar este choque que ahorita la ley sí contempla entre el Poder Judicial y la justicia alternativa, diciendo que te puedes ir a mediación una vez que una sentencia haga las veces de cosa juzgada y causa ejecutoria. Al contrario, tiene que haber y en este punto sí quisiera que los señores senadores y las señoras senadoras pusieran especial atención, porque los medios alternativos no sustituyen la cosa juzgada judicial, por sentencia judicial emitida por un órgano del Poder Público, debilitarían enormemente al Poder Judicial. Y la otra parte también que yo invito a quienes están en cuestiones de comercio internacional y en la ICC, en la ICC, que les interesa mucho este tema, que se realice todo conforme a las reglas del ICC, que mediten también que el mundo es otro, antes del COVID, durante el COVID y post-COVID. Los países difícilmente van a tener esta apertura a personas de otro país y de otra nacionalidad, y están trayendo unas reglas que ya quizá no apliquen en una situación post-COVID. Eso se tiene que tomar en cuenta, Martí. Comento que mucho el empuje de lo de la nacionalidad y de esto de lo que tú bien dices, Martí, de la cuestión comercial internacional, se basa en alguna medida en que son las reglas de la ICC, pero eso ha cambiado. En un mundo post-COVID, pues ya las reglas de la ICC ya no sé si sigan como están, las economías mundiales están muy lastimadas y difícilmente con esos intereses
económicos, comerciales de los que tú hablas, pues una persona extranjera va a llegar a uno de los países a decir, yo negocié, medié y ejecuté en este convenio, no lo creo. Entonces México tiene también que defender, como tú bien dices, Martí, la cuestión de la nacionalidad. Es bien importante ese tema, pero bien importante, y absolutamente coincido contigo. Y también les decía a los compañeros ahorita de la señal que se te fue tantito, que hay que poner especial cuidado en que no se disminuya ni se le merme la fortaleza institucional al Poder Judicial de la Federación, permitiendo que se medie algo sobre una sentencia emitida por el Poder Judicial federal o locales, que ya causó ejecutoria, porque ahí se tiene que ejecutar, ya no puedes irte contra la cosa juzgada judicial. Eso sí debilitaría enormemente al Poder Judicial, y eso me preocupa. Y también mandar el mensaje que la justicia alternativa no está peleada con el foro, al contrario, siempre estaremos los órganos jurisdiccionales para servir a los justiciables, a los abogados, y la mediación, como bien pusieron aquí en uno de los comentarios, no son justiciables, son mediados. Es más, la ley hasta ahí tiene una falta de técnica en el lenguaje porque les llama partes. Partes son cuando son la parte actora y la parte demandada, que están en posiciones encontradas. Ese lenguaje a mí también me asombró, que llamaba facilitador por un lado y por otro lado partes, como si fueran partes en un litigio. No es un litigio. Y asuntos sobran. La justicia nunca se va a acabar, afortunadamente ahí estamos siempre, pero el foro también siempre va a tener trabajo, los abogados postulantes, y me parece maravilloso y extraordinario, como debe de ser. Tampoco va a haber una disminución del trabajo de ellos. Yo creo que eso es todo, ya no quiero quitarles más tiempo. La otra parte, Ana, que sí se contempla en la ley a la remediación, pero no se le llama remediación, nada más se dice, si no están de acuerdo y si no cumplen el convenio, entonces pueden ir otra vez a volver a mediar. Hombre, ¿por qué no le ponen remediación de una vez, como sí se establece en otras legislaciones? O irse, o sea, en suma, falta de técnica del lenguaje de la mediación y de la conciliación y de los medios alternativos. Así lo sintetizaría en general. Muchísimas pues gracias. Gracias por todo, Martí. Muchas gracias. Gracias a ti, Anita. Otón. Muchas gracias. Senador Martí Batres, por favor, para terminar su participación, que se le fue la señal. Muchas gracias. Ya no sé dónde se me fue la señal, porque de repente se queda la imagen paralizada. Pero bueno, creo que se entendió de acuerdo a lo que escucho de la idea del tema de la nacionalidad del mediador. Sí. Estaba hablando de la nacionalidad y su importancia. Aplicaciones. Entonces, pero bueno, la idea fundamental la puse. Esto lo tenemos que cuidar mucho porque ya una vez aprobada la ley, pues va a tener efectos. Ahora, sí, claro. 3 coincidencias. Coincido con Paula en 2 cosas muy importantes que dijo. La mediación no puede ser sobre una sentencia que ha causado ejecutoria. Es cosa juzgada. Esto es muy importante. Y otra cosa que dijo Paula, los facilitadores, no puede haber facilitadores privados escogidos por las partes y ya, sino que tiene que haber un proceso de certificación, de autorización, de fe pública. Estamos hablando de justicia. Entonces, pues hay una responsabilidad pública general, aún en el caso de un mediador privado, lo que está englobado en un sistema de justicia, porque finalmente va a tomar una decisión, o se va a tomar una decisión, o va a ser el responsable de una decisión que se tome que va a tener una repercusión. Ahora, y con una coincidencia también con el doctor Otón, mediador, no facilitador. Hay que precisar los términos en este caso. Ya hablamos ahí de la confusión de varios términos. Incluso hay una tendencia a que, aunque hablamos de una ley de
medios de justicia alternativa o de mecanismos alternativos de solución de controversias, nos reducimos a la mediación. Y luego le cambiamos el nombre a la mediación. Entonces, creo que hay que ubicar bien los conceptos para evitar confusiones. Bien, ya esencialmente eso es lo que tenía que decir. Ya no me alargo más porque ya ha sido larga esta charla y tomé nota de lo que comentaron también otras compañeras y compañeros a lo largo de esta plática e insistiré en que hagamos los parlamentos abiertos para que salga la mejor ley general. Muchas gracias, licenciada Alvarado. Saludos, Paula. Un abrazo fuerte y fraterno. Saludos. Igualmente. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias, doctor Otón. Muchísimas gracias, mi querida doctora Paula García Villegas. Ha sido muy enriquecedor toda la plática y todo el conversatorio en pro de una buena ley, una ley que abarque todos los intereses o los conceptos de la mediación que nosotros conocemos como tal y de la cual nos motivó haberla estudiado y que ahora la ejercemos. Reitero mi agradecimiento por su tiempo, por su espacio y bueno, pues ya no hay más que decir. Muchísimas gracias, de verdad, doctor Otón, Paula, el senador Batres, muchísimas gracias. En el momento que ustedes gusten, ya se da por terminada la sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. ustedes. Gracias, Ana, porque realmente fue un gran esfuerzo. Los que a veces organizamos este tipo de eventos, sabemos lo agotante que es. A ti y a tu equipo, muchas gracias por haber reunido a tantas celebridades y especialmente a los dos senadores, a Martí Batres con mi admiración y al doctor Miguel Ángel Mancera, a la brillantísima magistrada, mis respetos de siempre. Muchas gracias. Y a todos los mediadores que nos conocemos ahí, Nicolás, mucho gusto de saludarte. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y por su participación. Gracias, que descansen. Buenas noches.